¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Vamos a terminar de ver la sesión que tuvieron conmigo la vez pasada. Vamos a terminar de ver el recuento de votos y vamos a entrar a un resumen de la votación recibida en casilla y cómo se puede anular la votación recibida en casilla. Ya vieron varios supuestos, varios ejemplos. El día de hoy vamos a hacer un resumen general de la nulidad de votación recibida en casilla para ya mañana ya entrar directamente a lo que son causales de nulidad de elección, de diputaciones, de senadurías, de presidencia de la República. Después con otro compañero van a ver las causales de nulidad de la elección que están ya plasmadas en la Constitución y la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, para finalmente terminar con el juicio de inconformidad, que es el medio de impugnación que se presenta para impugnar un voto, varios votos, la votación recibida en una casilla y pues toda una elección. A nivel federal, el medio de impugnación que procede para hacer valer todas estas impugnaciones es el juicio de inconformidad, y cuando se resuelve por parte de las salas regionales el juicio de inconformidad, hay una segunda instancia que es el recurso de reconsideración para elecciones de diputaciones y senadurías, y para la presidencia de la República pues se presenta este juicio de inconformidad para impugnar esa elección directamente ante la sala superior, y es la única instancia. Las sentencias de juicio de inconformidad pues ya no son revisadas por otra autoridad porque las resuelve directamente la sala superior. Eso ya lo vamos a ver en la última sesión, pero bueno, vamos a terminar con este tema del recuento de votos. Nos quedamos en la sesión anterior cuando se solicitaba recuento de votos en una casilla o en varias casillas, o sea, de un paquete o de varios paquetes, y vimos que cuando los resultados no coincidían, cuando no se encuentra el acta de escrutinio y cómputo, cuando existan errores o inconsistencias evidentes en las actas. También vimos que cuando el número de votos nulos sea mayor, habrá diferencia entre el primero y segundo lugar. Cuando tengamos más votos nulos en esa casilla que la diferencia entre el primero y segundo lugar, pues también procede que se realice el recuento de votos. Y finalmente, cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político, pues entonces también está medio sospechoso que todos los votos de esa casilla sean solamente para un partido político. Y entonces esto provoca, conforme a los supuestos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, pues procede el recuento de votos, como vimos en sede administrativa. Y en segundo lugar, tenemos el recuento de votos de la totalidad de las casillas. ¿En qué supuestos se van a abrir todos los paquetes de ese distrito a nivel federal, o también puede ser de un distrito a nivel local o de un distrito municipal? Pero aquí lo importante es que procede a abrir todos y cada uno de los paquetes de esa elección en ese distrito. Y también nos dice la ley que entonces que cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar y el segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual, es decir, cuando la diferencia sea menos de un punto porcentual, entonces se solicitará, como ya vimos, el recuento de votos total. Y también pues discutimos que por qué solamente era el segundo lugar el que podía solicitar el recuento de votos total, ¿no? Porque ese derecho quedaba en la ley directamente para el segundo lugar. Habrá que revisar estos temas ya en una próxima reforma electoral o revisar pues qué dicen los tribunales electorales, porque las leyes dicen el segundo lugar tiene que solicitar el recuento total cuando advierte que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menos a un punto porcentual, pero pues el derecho a impugnar o derecho a solicitar recuento lo tienen todos los partidos políticos. Entonces,
pues en realidad debería decir cualquier partido político puede solicitar el recuento de votos si hay una diferencia menor a un punto porcentual, ¿no? Sin embargo, pues la legislación solo nos habla del segundo lugar, el único que lo puede solicitar. Y luego lo que platicamos los grupos de trabajo, en donde obviamente el Consejo Distrital dispondrá de todo lo necesario para que se realice el recuento de votos antes del domingo siguiente y además también se realicen todos los cómputos distritales de otras elecciones. Si vamos a abrir paquetes de la elección presidencial, de todos modos hay que realizar los cómputos distritales de la elección de senadurías y de la elección de diputaciones, o así, ¿no? El Consejo Distrital, obviamente, cuando tiene 3 elecciones federales, pues es mucho el trabajo porque tiene que realizar los cómputos distritales de las 3 elecciones. Y si hay un recuento total, pues se agrega a esos cómputos distritales el recuento total de esa elección específica. Y también nos dice la ley, una vez que el presidente del Consejo Distrital termine el recuento, avisará de inmediato al secretario ejecutivo, no, cuando inicie el recuento, avisará de inmediato al secretario ejecutivo de ese consejo distrital y se ordenarán los grupos de trabajo de los que platicamos. Por consejeros electorales integrarán estos grupos de trabajo representantes de los partidos, vocales del consejo distrital y obviamente deben de trabajar en forma simultánea. Es decir, se pueden abrir 7, 8, 9, 10 paquetes al mismo tiempo en diferentes mesas que se instalen ahí en el Consejo Distrital. Y finalmente dice la ley, en caso de que no alcancen las consejeras o los consejeros, bueno, los vocales presidirán cada grupo encargado del recuento de votos y levantarán obviamente una nueva acta de escrutinio y cómputo que consignará los nuevos resultados. Como lo vimos también, pues el acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla al realizar el recuento, pues ese acta de escrutinio y cómputo ya no tiene efectos, ya no se puede impugnar ante el tribunal porque ya se sustituyó el acta de la casilla por una nueva acta que se levantó en el Consejo Distrital. Por lo tanto, el acta que se levantó en la casilla ya no tendrá ningún efecto legal, ya no se contarán esos votos, porque ya fue sustituida, a pesar de que fue firmada por los funcionarios y por los representantes de los partidos, ya fue sustituida, nuevamente fue firmada por funcionarios y funcionarias del Consejo Distrital y por las representaciones de los partidos del Consejo Distrital, entonces tendrá validez la nueva acta de escrutinio y cómputo, que como ya también lo analizamos, esta nueva acta de escrutinio y cómputo, este nuevo recuento que se levantó en el Consejo Distrital respectivo, puede ser nuevamente impugnado ante el Tribunal Electoral. Cuando el partido político advierta irregularidades en el nuevo escrutinio y cómputo, entonces se puede impugnar ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral puede ordenar nuevamente la apertura de un paquete que ya se había abierto en el Consejo Distrital. Entonces, 2 veces se puede abrir un paquete, primero ante el INE y después ante el tribunal, o si no lo abrió el INE, pues también nos dice la ley que puede solicitarse el recuento de votos ante el tribunal porque no lo realizó el INE, ¿no? También ya lo que platicamos nos dice la ley, si los grupos de trabajo existe duda o controversia sobre la validez o nulidad de un voto, estos votos se reservarán y estos votos los analizarán ya el pleno del Consejo Distrital. Es decir, los grupos de trabajo, los equipos de trabajo, no van a decidir si un voto es nulo o válido. Si hay discusión sobre un voto en esa mesa de trabajo, ese voto se reserva y entonces después ya en pleno, ya juntos en reunión, las consejeras y los consejeros decidirán todos esos votos que se reservaron, si el voto es válido o el voto es nulo en cada uno de los recuentos que se realizaron. Entonces al final obviamente tienen trabajo las consejeras y los consejeros porque ya después de realizar todos los recuentos, pues tienen que revisar todos esos votos que se reservaron a ver si el voto es válido o a ver si el voto es nulo. Y ojo, también contra esa
calificación del voto, cuando dice el Consejo Distrital en pleno, el voto es válido o el voto es nulo en esta casilla o en estas casillas, pues ese voto también nuevamente se puede revisar ante el Tribunal Electoral. Si me dicen en el Consejo Distrital, este voto es nulo, y yo como partido político insisto que ese voto es para mi partido político, puedo impugnar ese solo voto ante el Tribunal Electoral. Para eso procede también el juicio de inconformidad. Y entonces, después del recuento, yo como partido político voy a decir, no, pues todos estos votos los calificaron como nulos aquí en el Consejo Distrital, en todas estas casillas, y yo estimo que son válidos y son para mi partido político. Si así lo estimo yo como partido político, entonces cuando presente el juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral, lo primero que le voy a hacer valer al Tribunal Electoral en ese juicio es, ¿sabes qué, tribunal? Estos votos yo estimo que son para mi partido y la autoridad administrativa consideró que eran nulos. Vuélvelos a revisar. Y entonces el Tribunal Electoral vuelve a revisar esos votos y vuelve a calificar esos votos. El tribunal dice, calificó bien los votos el INE, o se equivocó el INE y esos votos no son nulos, por ejemplo, esos votos son para tal partido político. Entonces también hay una calificación desde un voto nuevamente hasta el tribunal, ante el tribunal. El tribunal puede revisar un voto, varios votos, puede revisar toda la votación en una o varias casillas y también obviamente solamente el tribunal puede anular la votación recibida en una casilla o una elección. La autoridad administrativa, el INE, los consejos distritales solo pueden anular votos, pero no pueden anular toda la votación recibida en una casilla, ni tampoco las autoridades administrativas, mucho menos pueden anular una elección. Ya cuando se trate de anular la votación en una casilla, todos los votos en una casilla, o cuando se trate de anular una elección, ya tenemos que acudir directamente al Tribunal Electoral, ¿no? Las autoridades administrativas no tienen atribuciones ni facultades para anular la votación en una casilla o para anular una elección. Si ya quedamos de plano que se anule una elección porque advertimos una serie de irregularidades que se presentaron, sí tenemos que solicitarlo directamente ante el tribunal vía el juicio de inconformidad que vamos a estudiar en la última sesión y pues vamos a ver todos los requisitos de este juicio de inconformidad, cuándo procede, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir, cuándo, cómo lo revisa la autoridad, qué pruebas se deben de presentar, en qué fecha se debe de resolver, etcétera, ¿no? Pero sí solamente el Tribunal Electoral es el único que puede anular toda la votación en una casilla o que puede anular toda una elección. A pesar de que, como ya lo vimos, nos dice la ley, si ya te abrieron el paquete en el Consejo Distrital, ya no puedes solicitarle al tribunal que te abran el paquete en el tribunal, así dice la ley, pero los partidos van al tribunal y le dicen, ¿sabes qué? Pues me abrieron el paquete mal en el instituto, contaron mal los votos, tiene errores la nueva acta de escrutinio y cómputo, y por lo tanto, tribunal, te solicito que vuelvas a abrir el paquete. Y de tener razón, pues el tribunal vuelve a abrir el paquete, pero ya directamente se encarga de la apertura ya el tribunal electoral, ¿no? Después, una vez que se tiene ya el recuento, los nuevos resultados, pues ya estos nuevos resultados se consignan en una nueva acta y ya el Consejo Distrital posteriormente declara la validez de la elección en ese distrito, dice quién es la fórmula ganadora y otorga la constancia de mayoría y validez de esa fórmula ganadora para diputaciones federales. Cuando realiza todo ese procedimiento el Consejo Distrital, es cuando el partido político puede acudir al tribunal y decirle, oye, ya declaró válida la elección el Consejo Distrital, pero yo estimo que esa elección se debe de anular. Y entonces es cuando el partido político le dice al tribunal, anuló esta elección, ya sé que el INE declaró válida la elección, pero yo considero que esta elección debe ser nula, por lo tanto tu tribunal
revisa todo lo que sucedió en la elección y anúlala, es lo que viene y dice el partido al tribunal en el juicio de inconformidad, o también en algunas ocasiones llega el partido y le dice al tribunal, pues sí, la elección es válida, tiene razón el INE, pero los candidatos ganadores son inelegibles, o el candidato ganador es inelegible, no cumple con los requisitos, a pesar de que el INE dice que sí cumple con los requisitos y le otorgó la constancia de mayoría y validez. Yo, partido político, advierto que no cumple con los requisitos, por lo tanto, Tribunal Electoral decláralo inelegible. Y entonces, nuevamente, esos requisitos que revisó el INE para declararlo elegible y otorgarle la constancia de mayoría y validez, nuevamente esos requisitos los vuelve a revisar el Tribunal Electoral, a ver si revisó bien eso el INE o no. Llegan, por ejemplo, muchos casos de residencia, o llegan muchos casos de que no renunció a su cargo en los tiempos que establece la ley, o han llegado casos de que no puede ser elegible porque le dictaron un auto formal prisión o un auto de vinculación a proceso, y entonces todos esos temas que le alegan al tribunal, pues los revisa el tribunal, a ver si efectivamente los candidatos o el candidato ganador es elegible, o en su caso lo tiene que declarar inelegible el tribunal electoral. Ya todos esos casos los vamos a ver cuando entremos a los temas de nulidad de elección. Como vemos aquí, los pasos, viene el juicio de inconformidad y luego viene el recurso de reconsideración que vamos a revisar. Y también, bueno, con motivo de la pandemia, en los procesos electorales que tuvimos en el 2020 y en el 2021, el INE dictó un protocolo especial para la atención sanitaria y la protección de salud. Entonces, se dictaron normas con motivo de la pandemia para realizar los recuentos de votos, porque acuérdense que si bien es cierto, estuvimos en pandemia a partir de 2020, por ahí de marzo de 2020, entonces, bueno, el INE emitió diversos acuerdos relacionados con el recuento de voto, porque ustedes deben de recordar que no se suspendieron las elecciones ni en 2020 ni en 2021, solamente creo que en el caso de Hidalgo y alguna otra entidad federativa por ahí, pues lo que sucedió fue que se suspendió la elección 1 o 2 meses, pero luego ordenaron las autoridades que se le diera seguimiento. Y entonces, bueno, como advirtió el INE que no se iban a suspender las elecciones federales, ni las locales, emitió ciertos acuerdos para realizar el recuento a pesar de la pandemia, ¿no? Y determinó implementar una serie de acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de quienes laboran y asisten a las instalaciones del INE. Creó mejores condiciones de seguridad e higiene para el cumplimiento de las actividades inherentes también al recuento. Realizó controles sanitarios durante el acceso y salida de quienes participaban en los cómputos distritales, el uso de cubrebocas de forma obligatoria para todos y todas las asistentes, así como mantener ventilados los espacios. Este protocolo todavía está vigente para las elecciones, ¿no? Cada 2 horas se realizó, ¿no? Limpieza y sanitización de todas las áreas donde se realizó el recuento de votos. El que fueran lugares ventilados, pues creó muchos problemas en el INE porque pues, el recuento de votos se hacía siempre en lugares cerrados, se tuvieron que buscar lugares ventilados. Cuando hubo recuento total, pues se volvió más complejo el tema porque pues habría que abrir todos los paquetes frente a los partidos políticos y tenían que ser lugares con ventilación, lugares donde pues todos los que entraban a ese lugar pues tenían que entrar con una prueba donde les diera negativo el tema del COVID para poder estar ahí presentes. Y además, pues acuérdense que el recuento fueron muchas horas seguidas ininterrumpidas. Entonces, obviamente, el INE tuvo que dictar en este acuerdo las medidas necesarias para garantizar no que no hubiera problemas con este tema del COVID, ¿no? Y bueno, ahora entramos ya rápidamente también a este tema del voto. Y este tema del voto que parece muy sencillo, pues es lo que siempre se da cuando se solicita recuento de votos.
son los problemas que siempre se presentan ya en la realidad, ya en casos que se dan constantemente. Porque bueno, si ustedes revisan la ley, aquí viene, fíjense, este es un recuento de votos que se realizó por motivo de la elección presidencial del 2012, donde todavía la ley era COFIPE. Ahora la ley es LEGIPE. Antes, acuérdense, era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero dicen lo mismo. Y vean, este artículo 277 pues nos señalaba cuando un voto era válido y cuando un voto era nulo. Esto se ha replicado en algunas entidades federativas, pero sigue vigente a nivel federal. Y ese es el problema, que luego nos confiamos y creemos que ya con este artículo vamos a resolver todos los problemas que se presenten ya en la práctica. Pero vamos a ver cómo los problemas son distintos ya en la práctica y se les tiene que dar un tratamiento y una interpretación diferente a lo que textualmente dice este artículo. En realidad, este artículo que está actualmente, como les decía, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene que reformarse porque el texto no es claro. Ya en algunas entidades federativas se ha reformado este artículo, pero a nivel federal no. Y me explico, ¿no? Miren, dice, uno, para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las siguientes reglas. Y uno dice, ah, pues está muy fácil, ¿no? Se contará como un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema del partido político. Entonces, un voto válido es un emblema dentro de un recuadro. Es marcar el emblema de un recuadro. Eso es un voto válido. Y luego nos dice la ley, se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta. Y es ahí donde empiezan los problemas y donde no podemos aplicar textualmente este artículo. Porque este artículo nos dice, un voto válido, una marca dentro del recuadro. Un voto nulo, cualquier otra marca que se señale en forma distinta. Entonces, obviamente, cuando las escrutadoras o los escrutadores pues leen este artículo, dicen, está muy sencillo, si está fuera del recuadro, el voto será nulo, la marca. Pero no, porque los criterios del tribunal han sido siempre pues proteger el voto de ese ciudadano. Y no porque me pasé tantito del recuadro, ya el voto va a ser nulo. Habrá que ver cada caso en particular. Y luego los que comentamos ya, la ley dice marque con una marca, pero una marca pueden ser muchas cosas. Entonces yo como en una boleta me dice la ley, pues marca la boleta, pues no la tengo que marcar con una cruz o con una X, porque la ley dice marca la boleta. Entonces la puedo marcar con cualquier signo. Y ahí es donde también vienen los problemas cuando empiezan las discusiones en la casilla, después en el INE y después en el tribunal sobre la validez o nulidad de un voto. Entonces, bueno, estos fueron, fíjense, todos los incidentes o algunos de los incidentes que se presentaron con motivo de la elección presidencial del 2012, donde se discutieron muchos votos. No traemos ejemplos de la elección presidencial del 2018, porque como ya lo vimos en el 2018, no se impugnó la elección por parte de ningún partido político. Todos los partidos políticos en el 2018 estuvieron de acuerdo con los resultados de la elección presidencial, entonces ningún partido político acudió al tribunal a impugnar la elección. Por lo tanto, pues no tenemos juicios de inconformidad relacionados con la elección del 2014, del 2018, pero sí tenemos estos asuntos del 2012, donde vean, por ejemplo, en este juicio de inconformidad del 2012, pues se hizo valer la nulidad de la votación de esta casilla y por otro lado la validez. Es decir, esta boleta el INE la anuló y entonces el partido político fue al tribunal y le dijo al tribunal, ese voto no puede ser nulo. ¿Por qué el INE la anuló? Porque dice una marca dentro del recuadro y aquí esta marca, que es una cruz,
está tocando también el emblema del PRI. Y fíjense, como la ley dice una marca dentro del recuadro, pues el INE la anuló, pero el partido político, aquí en este caso el PRD, fue al tribunal y entonces el tribunal dijo, no, sabes que ese voto es para el PRD, le dijo el PRD al tribunal. Entonces el tribunal ahí fue donde hizo un análisis y siempre señaló el tribunal, ¿sabes qué? No vamos a aplicar textualmente lo que dice la ley. Dice el tribunal, cuando yo advierta cuál es la intención del elector, el voto será válido, independientemente que sea una marca o varias marcas en la boleta. Y cambió realmente la interpretación de esa norma el Tribunal Electoral. Y dijo, cuando yo advierta para quién va ese voto, el voto será válido independientemente que la ley dice una marca dentro del recuadro. Y a partir de ese criterio, fíjense, de hace mucho tiempo, ya varias legislaciones en el país dicen, un voto será válido cuando se advierta cuál es la intención del elector. Pero la ley general sigue diciendo un voto será válido una marca dentro de un recuadro. Por eso tenemos que modificar la ley general, ¿no?, de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de medios de impugnación en materia electoral, la ley que ustedes quieran, para que ya diga un voto será válido cuando se advierte cuál es la intención del elector. No podemos tener esa ley que dice una marca dentro del recuadro porque van a llegar entonces estos casos, donde como está tocando una línea al PRI, entonces el INE lo anuló, pero llegó el caso al tribunal y el tribunal dijo no, ese voto no puede ser nulo, ese voto es para el PRD porque donde se juntan las dos líneas es en el emblema del PRD. Entonces, como ahí se juntan las dos líneas, se entiende que el ciudadano o la ciudadana quería votar por el PRD y simple y sencillamente, pues la línea que tocó el PRI en nada modifica la intención del elector de que el voto sea para el PRD. Y así lo dijo, ¿no? En su sentencia, en ese juicio de inconformidad, pues dijo el tribunal, no es posible considerar la nulidad de este voto, aunque así lo haya considerado el Consejo Distrital. Esto porque es clara la intención del ciudadano de ejercer su voto únicamente para el PRD, ya que la intersección de la X usada como marca para emitir dicho voto cae al margen superior derecho del recuadro del partido referido, y aunque la extensión de la cruz se alarga ligeramente hasta el PRI, lo fundamental es que las dos líneas se encuentran en el PRD y el voto es para el PRD. Esa es una sola demanda que llegó al tribunal donde se alegaba un voto, pero les digo, pueden llegar muchas y todas se tienen que revisar, como por ejemplo en este juicio de inconformidad en el 12 del 2012 con motivo de la elección presidencial, pues aquí marcó el PRD, ¿no? Y por allá puso una leyenda en candidaturas no registradas. Sin embargo, el Tribunal Electoral dijo, no, pues aquí la intención es directamente para el PRD, aunque tenga por ahí una leyenda o un signo, las candidaturas no registradas, no, porque se decía por ahí, creo que esa, la leyenda de candidatos, de candidatos no registrados decía que acabe la corrupción, ya basta, algo así. Le puso en el recuadro candidatos no registrados. Pero esa leyenda en nada impide la intención del elector que era el PRD. Sin embargo, las escrutadoras y los escrutadores y en el INE, etcétera, cuando vieron esa boleta, dice tiene dos marcas en dos recuadros distintos, hay que anularla porque así dice la ley y el INE la anuló. Cuando el caso llegó al tribunal, el tribunal dice no se tiene por qué anular ese voto porque la intención del elector es para el PRD, aunque diga en candidaturas no registradas que acaba la corrupción, ya basta, etcétera, ¿no? Entonces el voto fue para el PRD y así se señaló directamente en la sentencia, ¿no? Que la opinión que puso
la ciudadana o el ciudadano en candidaturas no registradas no implica la nulidad del voto en virtud de que la intención del elector era sufragar por el PRD. Por lo tanto, el voto debe considerarse válido para el PRD y no nulo como lo consideró el Instituto Nacional. Aquí votó por el PRI y por Nueva Alianza. Obviamente, como el PRI no iba en coalición con Nueva Alianza, pues ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí sí son dos opciones distintas, son dos candidaturas distintas, y entonces ahí sí confirmó el Tribunal Electoral que el voto era nulo. En el tribunal nos quedamos pensando por qué esa boleta la impugnó el PRI, si era claro que el voto era nulo porque la otra opción no era el mismo candidato del PRI y no iba en coalición con el PRI, entonces pues era evidente que al tener dos intenciones distintas el elector, pues no sabíamos exactamente si quería votar por el PRI o si quería votar por la otra opción política, y entonces ahí sí el voto era nulo porque los partidos políticos no iban coalición. Aquí puso un signo. ¿Qué quiere decir ese signo? Pues cada quien póngale como quiera, el nombre como quiera. Ahí muchos dijeron que era un hueso, etcétera, pero ahí estaba un signo. Y ese es el problema, que la ley diga, marque el recuadro de su preferencia. Pero a ver, este es un asunto que llegó, es el juicio de inconformidad 115 del 2012 y llegó al tribunal. Y entonces el voto es válido o es nulo. Y estamos hablando de la elección presidencial, pero imagínense que estemos hablando de una elección municipal donde esta boleta resuelve si están empatados o resuelve si gana un partido político. Este es el problema en realidad de los signos. El voto es válido o el voto es nulo con ese signo, porque si es una marca dentro del recuadro y la ley dice que es válido una marca dentro del recuadro, pero ahí es el error de la ley, porque si yo pongo una marca dentro del recuadro y digo en la marca no quiero votar por este partido, pues no quiero votar por ese partido, a pesar de que tiene una marca dentro del recuadro. Entonces aquí en este caso la sala superior señaló lo siguiente: para esta sala superior la boleta en análisis, perdón, se debe de considerar como voto válido a favor del Partido Revolucionario Institucional, pues con independencia del significado que cada persona puede atribuir a las representaciones gráficas de cualquier objeto, lo cual puede variar incluso entre individuos pertenecientes a una misma sociedad, dice la sala, lo cierto es que se trata de una marca y que está en el PRI, y por lo tanto el voto va para el PRI, ¿no? Vean acá, marcó PRI verde y luego hay un manchón de tinta en el PAN. Pero es obvio que es un manchón de tinta. Ese manchón de tinta también está en el PRI porque pues hasta la fecha manejan tinta los funcionarios y las funcionarias de mesa directiva de Casilla. Ah, pues aquí en este asunto, en esta boleta, pues en el INE lo anularon porque decían que estaba marcado el PRI, estaba marcado el PAN y no eran de la coalición. Pero obviamente si vemos físicamente esa boleta, pues nos damos cuenta que quería votar por el PRI y que quería votar por el PAN. Aquí nos dice Andrés Sánchez, las denostaciones son votos nulos. Sí, ahorita vamos a ver algunos casos, Andrés, y sí, cuando el voto es denostativo, el voto será nulo. Así lo dice una jurisprudencia del tribunal. Si tú pones dentro de un emblema, oye, este partido político que se vaya, ya saben dónde, pues es un voto denostativo y el tribunal dice, entonces el voto no contará para ese partido político porque la intención del elector pues fue no votar por ese partido, sino tiene ahí alguna marca denostativa. Si es que se puede advertir que la marca es denostativa, ¿no? Más bien tendría que ser como una leyenda que se refiera a algo denostativo directamente del partido. Pero aquí, bueno, cuando llegó esta boleta al tribunal, el tribunal dijo, no, ya vi físicamente la boleta y la cruz está con crayón y lo demás son manchas de tinta. Entonces era obvio que aquí el ciudadano o la ciudadana quería votar por el PRI y por el verde, y entonces el voto va para el PRI y para el verde, donde tiene el mismo candidato,
que en ese tiempo era Enrique Peña Nieto, y entonces el voto para Enrique Peña Nieto. Pero a ver, yo les pregunto, si ustedes son escrutadoras o escrutadores y les aparece una boleta así, donde se marcó el PRI y el verde, ¿a quién le dan el voto? ¿Cómo le hacen en la casilla? ¿Cómo llenan el acta de escrutinio y cómputo? ¿Dónde ponen esa boleta? ¿Votos para el PRI? ¿O votos para el verde? ¿O votos, como dice muy bien Obed, se pone en el acta, votos para la coalición? En el acta seguramente hay un rubro que dice coalición 1. Si la coalición del PRI es la coalición 1, entonces se dice coalición 1, una boleta. Coalición 1, dos boletas. Todas las que nos aparezcan así, PRI verde, el voto era para la coalición. Como en el 2018, pues todas las que tenían Morena, PT y PES, pues el voto también era para la coalición. Y así se asienta en el acta de escrutinio y cómputo en la casilla. Pero luego cuando llega esa acta al Consejo Distrital, ¿qué hacen con esos votos? Por ejemplo, llega al Consejo Distrital un acta de escrutinio y cómputo que dice, ¿cuánto le ponemos? Que dice 11 votos para PRI Verde. Coalición 1, 11 votos. Así le pusieron en la casilla. ¿Qué hacen en el Consejo Distrital con esos 11 votos? Ya cuando hacen el cómputo distrital, en el Consejo Distrital, ¿a quién le dan esos votos? Y ya como nos dice Obed muy bien, se deben de repartir entre la coalición. Y este procedimiento también es muy importante y no puede tener errores. Por ejemplo, si llegan 11 boletas PRI verde, así como está, hay que dividir los votos, exactamente. Llegan al Consejo Distrital 11 boletas PRI verde. Entonces en el Consejo Distrital le van a dar 5 al PRI, le van a dar 5 al verde. Nos sobra uno. ¿A quién le damos el voto que nos sobra? ¿Al PRI o al verde? ¿A quién se lo damos, Obed, el voto que nos sobra? El otro voto es para el partido que tuvo mayor votos en la casilla. José nos dice el que tiene mayor antigüedad como de registro. Fíjense, esto se revisó por ahí de 2007 al 2011. Se revisó muy bien este tema de la repartición de votos, porque las legislaciones contemplaban distintos supuestos. Por ejemplo, había una legislación donde se decía, si marcaste los dos de la coalición, el voto va para el partido que tuvo mayor votación, pero todos los 11, las 11 boletas que decían PRI verde se las damos al PRI porque el PRI tuvo mayor votos que el verde. Así decía la legislación, fíjense. Luego había otra legislación que decía, la de Morelos, decía, si tú marcaste PRI verde, como no sé si tu voto era para el PRI o para el verde, no cuenta para ningún partido, solamente cuenta para el candidato. Entonces había legislaciones completamente distintas. La legislación federal, el COFIPE, decía como dice Obed, ¿no? Si marcaste PRI verde, le damos en 11 boletas, le damos 5 votos al verde y 5 votos, ¿no? Al PRI nos sobra uno, el que nos sobra, como nos dice Obed, se lo damos al que tuvo mayor votación, ¿no? Así Obed también nos dice Obed, si los partidos tuvieron los mismos votos en la casilla, entonces sí se da al de mayor antigüedad de registro. Cuando participan partidos, dice Delfino, cuando participan partidos políticos coadyuvados, el acta de escrutinio y cómputo se diseña el acta de tal manera que existan rubros para cada una de las coaliciones. Exactamente, Delfino. Cuando hay coaliciones, entonces va a haber rubro, votos para la coalición 1, votos para la coalición 2. Imagínense que tenemos como esta boleta 11 para la coalición 1, pues cuando llegan 11 boletas con 2 marcas al Consejo Distrital de esa casilla, como nos dijo Bet, el voto se reparte. Le damos de esos 11, 5 al PRI, 5 al verde, nos queda uno, y la ley federal decía, cuando nos quede uno, ese voto será
para el partido que obtuvo mayor votación de los dos. Y entonces, en este caso, ese voto número 11 correspondería al PRI. Cuando vemos otros casos, por ejemplo, 2018, donde las coaliciones fueron de 3 partidos, pues si tenemos 11 boletas, donde marcaron, en esas 11 boletas, marcaron a los 3 partidos de la coalición, entonces le damos 3 votos a un partido, 3 votos a otro, 3 votos a otro, van 9. El voto número 10 se lo damos al partido que obtuvo mayor votación de los 3. Y el voto número 11 se lo damos de esos 3 partidos al que tuvo mayor votación de los 2 que quedan. Es decir, el voto número 10 se lo damos al partido que tuvo mayor votación de los 3. Y el voto número 11 se lo damos al partido que tuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan. Entonces los votos se distribuyen en forma igualitaria, como han dicho los compañeros. Había quienes decían, se lo tenemos que dar al de mayor antigüedad, pero no. Finalmente el legislador decidió, no se lo vamos a dar al que tuvo mayor votación en esa elección de los dos. Si el PRI tuvo más votos, le vamos a dar el voto número 11 al PRI. Si el verde tuvo más votos, le vamos a dar el voto número 11 al verde. Pero ¿cuál es el problema aquí? Más importante que la distribución de votos. Aquí el problema más importante es, si ustedes marcan PRI verde, yo les pregunto, ¿dónde quedó su voto? ¿En el PRI o en el verde? Ya nunca van a saber. Ustedes al marcar los 2 de la coalición o los 3 de la coalición, pues saben que están votando por ese candidato, porque ahí viene el nombre de ese candidato. Lo que nunca van a saber es si su voto quedó en el PRI o en el verde, o si su voto quedó en Morena, en PT o en el PES en el 2018, porque marcaron los 3. Y muchas veces la ciudadano dice, pues para que amarre, marco los 3 de la coalición. Pues ese es un gran error, porque si nosotros marcamos los 3 de la coalición, yo como ciudadano nunca voy a saber si mi voto quedó en Morena, si mi voto quedó en el PES o si mi voto quedó en PT, porque ya en el INE hacen la distribución de esos votos, pero a lo mejor dicen, esta boleta que tiene 3 marcas le corresponde el voto al PT. Y es mi boleta. Y entonces mi boleta, donde yo puse 3 marcas, mi boleta se fue al PT, el voto. Y a lo mejor yo no quería votar por el PT, más bien yo quería votar por otro partido y mi voto quedó en el PT, pero nunca voy a saber. O a lo mejor mi voto quedó en el PES y el PES perdió su registro. O a lo mejor mi voto quedó en Morena. Lo que sí estoy seguro que mi voto quedó para, por ejemplo, 2018, Andrés Manuel López Obrador. Eso sí es seguro. Pero ya no sé si mi voto quedó en el Morena, quedó en el PES o quedó en el PT. Por eso siempre la boleta lo primero que dice es marque el recuadro de su preferencia. No debemos marcar los 3 de la coalición, los 2 de la coalición, los 4 de la coalición, inclusive en algunas entidades federativas hemos tenido coaliciones de 5 partidos y hemos encontrado boletas que marcan los 5 de la coalición. Pero si yo marco los 5 de la coalición, mi voto, quién sabe para qué partido se fue. Y es muy importante siempre saber, pues, para qué partido se fue mi voto, porque acuérdense como lo platicamos, también estoy votando por los de representación proporcional que están atrás. Si mi voto quedó en PT, pues estoy votando por los candidatos del PT de representación proporcional. Si mi voto quedó en Morena, también estoy votando por los candidatos de RP de Morena, que están atrás. Y si mi voto quedó en PES, pues estoy votando por los candidatos de el PES de representación proporcional. Y lo que también platicamos, si mi voto quedó en el PT, pues le voy a dar mayor financiamiento público al PT, porque entre más votos tiene un partido, más financiamiento público tiene. Entonces imagínense, yo quería votar por Moreno y mi voto quedó en el PT, sin darme cuenta. Y entonces ya le estoy dando diputados de RP, estoy votando por diputaciones de RP del PT.
y estoy votando para que el PT tenga mayor financiamiento público, porque ahí quedó mi voto, porque maté los tres de la coalición. Entonces, no, eso no es correcto. No debemos encontrar boletas con dos marcas de la coalición o con tres marcas, porque no vamos a saber dónde va a quedar nuestro voto. Y a lo mejor estamos hablando del pasado, pero bueno, los que estén como yo y van a votar en el Estado de México, pues todavía nos van a dar boletas impresas de papel el año que entra. Ya del 2024 no les puedo decir, a lo mejor en el 2024, si se incorpora el voto electrónico, pues ya no vamos a estar en estos problemas. Vía el voto electrónico, pues no puedo marcar quizá dos o tres del mismo, de la coalición. Ya tendré que marcar uno solo en la urna electrónica para que ese voto sea válido conforme a la urna electrónica, si no, no me va a dejar la urna electrónica. Pero mientras tengamos boletas impresas, podemos seguir con estos temas de boletas con dos marcas, con tres marcas. Entonces, en pocas palabras, para no fallarle, mejor marco solamente uno, aunque quiera yo que gane la coalición, pues nomás marco una opción y ya, para que sepa exactamente que mi voto va dirigido a ese candidato o a esa candidata, pero también mi voto va dirigido plenamente, ¿no?, a un partido político. Luego nos dice Silvia Hernández, buen día, yo considero que esta actitud demuestra que el pragmatismo político ha superado a las ideologías políticas. Exactamente, Silvia. Luego la ciudadanía vota solamente por la coalición y lo que le interesa es la coalición, sin realmente pensar en su voto. Dicen, pues yo voto por la coalición, no me importa realmente el partido, lo único que me importa es la candidatura. Y déjenme decirle que en muchos casos votan por el partido y ni siquiera leen el nombre del candidato, porque se demuestra muchas veces en las boletas que simplemente le dieron la boleta, marcó el partido y ni siquiera se dieron cuenta exactamente quién era el candidato que estaba participando. Les dieron su boleta de presidencia, senadurías, diputaciones, gobernatura, ayuntamientos, diputaciones locales, 6 boletas. Vio las 6 boletas, marcó un partido político en las 6 boletas y muchas veces ni siquiera nos enteramos exactamente quién eran los candidatos de esas 6 boletas. Tenemos que tener un voto informado, tenemos que revisar cada boleta, tenemos que revisar el nombre de las candidaturas y los que están atrás de RP, como también vimos, también es importante revisarlos. ¿Por qué les digo que muchas veces ni siquiera revisan el nombre del candidato? Porque hemos tenido muchos casos en el tribunal donde, por ejemplo, esta de PRI Verde, una vez en un distrito en Oaxaca, el PRI dijo, pues yo voy a ganar en este distrito, estoy seguro, porque todos van a votar por la coalición PRI Verde en un distrito. Pero luego Oaxaca hizo el estudio en todo el estado y dijo, pues de 9 distritos voy a ganar 8. Esos eran los cálculos del PRI. Y fíjense lo que pasó, es algo muy delicado en esas elecciones federales. ¿Qué le pasó ahí realmente? Sí, como dice muy bien Gerardo, el voto cascada. ¿Qué le pasó a Oaxaca, al PRI en Oaxaca? Que de esos 9 distritos, en vez de ganar en 8 y perder en uno, ganó en uno y perdió en 8. Completamente al revés. ¿Y por qué? Porque les dieron a las ciudadanas y a los ciudadanos, les dieron su boleta de presidencia de la República, les dieron su boleta de senadurías y les dieron su boleta de diputaciones federales. El PRI verde iba en coalición en presidencia, iba en coalición en senadurías, pero no iba en coalición en diputaciones federales. Y entonces cuando a los ciudadanos y ciudadanas les dieron las 3 boletas, en las 3 boletas marcaron PRI verde, pero no se dieron cuenta que en diputaciones federales no iban en coalición. Entonces todas las boletas que tenían PRI verde en diputaciones federales se anuló el voto porque no iban en coalición. Entonces imagínense, el ciudadano al votar rápidamente, no revisar el nombre de las candidaturas, simplemente marcar PRI verde, anuló su voto, porque no se dio cuenta que en diputaciones PRI verde no iban en coalición.
Entonces todos los ciudadanos marcaron PRI, pero el PRI perdió todas las elecciones, porque en diputaciones decidió el PRI no ir en coalición con el Verde. Es un tema que muchas veces también desconoce la ciudadanía, que pueden ir en coalición en senadurías y a lo mejor en diputaciones no. Pero como en la tele sale vota PRI Verde para presidencia de la República, por ejemplo, radio, televisión, redes sociales nos dicen vota PRI Verde para presidencia de la República, pues pensamos que también en senadurías y en diputaciones, y no es cierto. Inclusive en diputaciones hay distritos donde iban PRI Verde en coalición y había distritos donde PRI Verde no iban en coalición. No tiene que ser en todos los distritos. En diputaciones federales de los 300 distritos del país, pues a lo mejor en 100 van en coalición y en 200 no. Pero entonces quedó claro ahí que la ciudadanía no leyó que el nombre, el candidato del PRI era uno y el candidato del Verde era otro en diputaciones, porque marcaron PRI Verde. ¿Cómo es posible marcar en una boleta PRI Verde si uno lee que el nombre del candidato no es el mismo? A lo mejor en PRI decía Juan no sé qué y en Verde decía Ricardo no sé qué y marcaron los dos. Pues no, se anularon todos esos votos. Entonces la estadística del PRI era ganar en 8 distritos y perdió en los 8 distritos, porque todos marcaron PRI Verde y en esos 8 distritos no iba en coalición el PRI Verde. Por eso actualmente los partidos políticos dicen, no, mira, si vamos a ir en coalición, nos vamos en coalición en presidencia, en senadurías y en diputación, porque si no, esto puede provocar confusión en el electorado. Y si los juntamos con las locales, como sucede en 30 entidades federativas, pues también hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor también la ciudadanía va a decir, pues si van en presidencia en coalición, seguramente también van en gobernador en coalición, y muchas veces no. Muchas veces van en coalición para la elección de la presidencia, pero no van en coalición para la elección de la gobernatura. Pero el ciudadano va a marcar así en automático. Coalición tal, para presidencia, para senadurías, para diputaciones, para gobernatura, para ayuntamientos, para diputaciones locales. Es que al ciudadano de repente así rápidamente le dan 6 boletas. Y como hay una cola muy larga, muchas veces el ciudadano o la ciudadana se siente presionado y marca rápido las boletas. Y marca por los de la coalición y resulta que en algunas elecciones no van en coalición y es cuando vienen los errores y cuando se tiene que anular el voto, porque resulta que en ayuntamientos no iban esos partidos en coalición. Y así siempre ha sucedido con todas las coaliciones, ¿no? Por eso, como dice Gerardo, ¿no? La ciudadanía realiza su voto en cascada, efectivamente sin informarse de quiénes son los candidatos. Es muy importante revisar quiénes son los candidatos y revisar en qué elecciones se va en coalición y qué elecciones no vamos en coalición para no anular los votos. Y aquí le agradecemos mucho, ¿no? A Ale Orozco porque nos compartió el link del análisis del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de 2012, donde vienen por ahí los rubros, como ya lo señalamos, coalición 1, coalición 2, y cuando es la coalición, tenemos que poner, nos encontramos 11 boletas, 12 boletas, 15 boletas que marcaron los dos de la coalición, para que luego en el INE hagan esa distribución del voto. Pero ojo, no por marcar los dos de la coalición, el voto va a contar para los dos partidos. Eso es imposible. O no marcar, o si marco los 5 de la coalición, el voto va a contar para los 5 partidos. Eso es imposible. Si yo marco los 5, mi voto va a quedar en uno de esos 5, pero nunca voy a saber en cuál, porque esa distribución ya la hacen en el INE y obviamente, pues como las boletas no traen el nombre de las personas, pues en el INE van a decir, esta boleta se va para el PT y a lo mejor es mi boleta. O esta boleta se va para el PES y a lo mejor es mi boleta donde marqué los 3. Pero yo ya nunca me enteré. Realmente no voté por ningún partido. Solo estoy seguro que voté por esa candidatura, pero ya no sé por qué partido voté. Les digo, inclusive a lo mejor voté por el PES, perdió su registro y yo ni me enteré que voté por el PES, pero marqué los 3. Por eso les digo, está en rojo, donde dice, marque el recuadro de su preferencia. Debe ser solamente un recuadro.
Vean esta boleta, imagínense, para que vean cómo la chamba de las escrutadoras y los escrutadores es muy difícil. A ver si le sale una boleta así, una cruz en el PRI, y luego en medio dice Miriam, ¿es válido o es nulo? Imagínense que estén en un ayuntamiento y el PRI lleve 2.300 votos y el PRD lleve 2.300 votos. 7 votos nulo quedan empatados. 7 votos para el PRI, gana el PRI la elección municipal, porque les digo, así se han dado casos, si les digo que llegó una vez o 2 veces nos han llegado elecciones empatadas. Muchas veces en ayuntamientos nos han llegado elecciones donde el que ganó, ganó por 2 o 3 votos nada más. Pues 2 o 3 boletas de esas le cambian el resultado de una elección. Aquí los compañeros dicen que el voto es para el PRI, pero entonces Miriam, ¿qué? ¿No debe ser el voto secreto? Ahí ya viene un nombre. A ver, Francisco, te escuchamos, adelante. Sí, justo eso estaba pensando, doctor. Es decir, que esa boleta se podría intuir que está coaccionada la elección del elector, ¿no? Porque está marcando su nombre y quizás por ahí, o sea, digo, dentro del contexto mexicano y todo lo que se da, podríamos pensar que hay no hay una libertad en la elección del candidato, ¿no? Quizás podría ser una opción. La otra opción, pues, es que no sé, nada más quiso poner su nombre. Exactamente, miren, lo primero que tenemos que revisar, que todavía no estaba en el 2012, pero ya está en el 2022, la reforma al primero de la Constitución. Y dicen, ¿qué tiene que ver con la boleta? La reforma al primero de la Constitución dice que todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos de las personas. Y cuando haya por ahí alguna contradicción, hay que buscar la interpretación favorable, proteger el derecho humano. ¿Y eso qué tiene que ver con la boleta? La boleta es la manifestación o el ejercicio de un derecho humano, en este caso un derecho político. ¿Cuál es el derecho que hay que proteger? El derecho del voto. Es un derecho político, es un derecho fundamental y es un derecho humano. Y la Constitución dice, tu autoridad debe buscar la interpretación para proteger el ejercicio de ese derecho, no para restringirlo. Entonces, a partir de esas fechas, pues los tribunales deben de buscar proteger el voto, no anularlo. Si anulamos el voto, estamos restringiendo ese derecho humano. Si el voto es válido, estamos protegiendo la manifestación, el ejercicio de ese derecho político de esa persona. Después, bueno, viene Miriam ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer en la investigación, porque esto es una investigación, no crean que está tan sencillo. Lo primero que tenemos que revisar es Miriam, ¿está en la lista nominal o no? Porque uno dice, Miriam es la electora que llegó a votar, ¿y cómo sabes? A lo mejor quería votar por Miriam, que es su vecina, y no está en la boleta. Y dijo, pues yo voy con Miriam y con el PRI, las dos opciones. Entonces, primero tenemos que buscar, ¿hay una Miriam en la lista nominal o no hay una Miriam? Si hay una Miriam en la lista nominal, todavía vamos a tener la duda si es esa o no. ¿Por qué? Porque no vienen los apellidos, nomás viene el nombre. Y vean, nos vamos hasta la Constitución para que vean cómo los asuntos no son tan sencillos. Nos vamos hasta la Constitución que dice, si tienes duda, ¿qué tienes que hacer? ¿Proteger el derecho humano o restringirlo? Protegerlo, lo dice la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, si tengo dudas, si Miriam estaba en la lista nominal o si Miriam, sus apellidos son los de la lista nominal o no, aquí lo que sí tengo yo certeza que es que quería votar por el PRI y quería votar por Enrique Peña Nieto. Miriam, pues, a lo mejor la ciudadana dijo, y firmo mi boleta. Y además vean cómo el nombre no está en ningún recuadro directamente. Está por ahí al margen. Entonces dice el tribunal, tú búscale todas las interpretaciones, pero trata de proteger el voto. Y aquí entonces el tribunal dijo, bueno, pues está Miriam, sí cierto, pero la intención del elector, si a mí me preguntan por qué quería votar, pues quería votar por el PRI.
y por Enrique Peña Nieto, independientemente del margen que está en Miriam. Por ahí, Raimundo, no sé si querías participar. Por ahí vi la manita de Raimundo, pero pues si no, bueno, ahí seguimos. Entonces, ¿qué dijo la sala superior? Adelante, Raimundo, te escuchamos. Tu micrófono, Raimundo, te escuchamos. Gracias, doctor. Yo lo que Adelante. entiendo en ese voto, bueno, digo, a la experiencia que hemos tenido en partidos políticos, yo creo que era una manera de cómo el ciudadano tenía que obviamente demostrar que fue a votar por ese candidato. Todos tenemos bien sabidos que en esa elección hubo mucha compra de votos. Entonces yo considero que sería una manera de cómo el elector fue, cómo comprobó ese voto para el candidato Enrique Peña Nieto. Digo, es mi punto de vista de lo que yo veo en ese voto. Pues puede ser, Raimundo, pero si dice Miriam, solamente que le tomen una foto, conforme a lo que te refieres, ¿no? Por lo general, esos casos que se dieron en algunas casillas era, pues que le tomaban una foto a la boleta y luego enseñaban la foto y mira, ¿no? Aunque a mí algunos por ahí les digo, yo soy abogado y no tengo pruebas. Si no me dan las pruebas, no puedo decir que sí es cierto. Pero algunos decían, le tomábamos la foto y luego cambiábamos la marca. Entonces pensaban que con la foto habíamos votado por ese, pero después, ya sin la foto, le cambiábamos la marca a la boleta. Entonces, en realidad no votamos por ese, aunque la foto diga que sí. En fin, aquí viene Miriam y viene ahí, ¿no? La discusión. Sí, adelante, Mario, te escuchamos. Gracias, doctor Mora. Pues nada más, coincidiendo con su postura y respetando mucho la del compañero Raimundo, lo que hace es precisamente una especulación subjetiva sobre lo que pudiera. Y aquí, en este caso, comparto con usted, debe prevalecer la interpretación más favorable. También la Sala Superior ha dicho, la boleta no solamente es un instrumento para el acto lectivo, también es un instrumento de expresión de los ciudadanos. Y si la ciudadana desea poner su nombre, inclusive puede no ser su nombre, puede ser como a ella le guste que le digan, en fin, creo que la intención es clara de votar por una opción política. La cruz, la marca, está dentro de un solo recuadro, no hay otra expresión o intención que la anule, y el suponer que fue poner el nombre para la fotografía y aunque en ese o en cualquier otra elección haya habido compra de votos, como es una práctica desafortunada, es una especulación. Y si no existe una prueba eficiente y que cree convicción en el juzgador, pues debe prevalecer, como ya se ha mencionado, la interpretación más favorable. Y en este caso, pues es la de preservar la voluntad ciudadana expresada en ese voto. Para mí también, comparto su opinión, la intención es clara, votar por la opción política que está cruzada. Y el nombre, pues es un derecho a su manifestación. Insisto, también la sala ha sido reiterativa en que es también un instrumento de expresión. Aquí solo dice Miriam, pero en algunos casos hay hasta leyendas de posturas políticas que mientras no contradigan la intención marcada en un voto, pues se tiene que tomar como favorable en determinada opción política. Pues nada más, doctor, gracias por la atención. Muchas gracias, Mario. Y sí, exactamente. Ahorita vamos a ver lo que dijo la sala superior. Ahí traigo el texto de la sentencia. Pero fíjense, también acuérdense que, bueno, las ciudadanas y los ciudadanos, pues no son expertos en materia electoral, no conocen directamente la legislación. Muchas veces no saben que el voto es secreto, también muchas veces no saben que no solamente deben de marcar una opción política. Hemos encontrado muchas veces muchas boletas donde marcaron por el PRI y donde marcaron, por ejemplo, por candidato no independiente, perdón, candidato independiente. Y uno le pregunta, oye, ¿por qué marcaste el PRI y luego marcaste candidato independiente? No, pues que yo pensé que se votaba por un partido y se votaba por una candidatura independiente. Así han contestado ciudadanos. Es que cuando vemos candidaturas independientes pensamos que hay que votar por un partido, pero también hay que votar por una candidatura independiente, ¿no? Entonces imagínense, por eso la difusión es muy importante y a lo mejor quizá aquí esta ciudadana dijo, pues pongo mi nombre, ¿no? Pues para que no se roben la boleta, en fin, muchas cosas pueden imaginarse. Desconoce la ciudadanía, pero sí los criterios de la sala son, cuando se advierte cuál es la intención del elector,
el voto va directamente para esa intención de ese elector, para ese partido, para esa candidatura, independientemente de las posibles marcas que tenga la boleta. Aquí ahorita vamos a ver el texto de la Sala Superior, cómo resolvió este asunto, pero siempre buscando tratar de proteger el ejercicio de ese voto de esa ciudadana o ese ciudadano. A lo mejor llegan muchas boletas así y el INE las anula o las declara válidas y no se impugnan, pero esta sí la impugnó directamente el PRI. El PRI tuvo que llegar directamente hasta la Sala Superior porque el INE insistía en que el voto era nulo. Primero lo anularon en la casilla, luego lo anuló el INE en el recuento. Y entonces hasta que llegó a la Sala Superior, se volvió a revisar y la Sala Superior dijo, se equivocaron en la casilla y se equivocaron en el recuento que hizo el INE y ese voto es para el PRI. Pero vean hasta qué instancia se llegó. Por eso les decía, la ley dice, si te abren el paquete en el INE ya no puedes ir al tribunal. Si te hacen recuento en el INE, ya no puedes ir al tribunal. Ah, no, pues aquí el partido político fue al tribunal y le dijo, oye, es que en el INE, en el recuento, me anularon ese voto. Y yo no estoy de acuerdo. Entonces es ahí cuando pasamos del INE hasta el tribunal. No sé, Raimundo, si querías, por ahí vi una manita también otra vez. ¿Querías participar, Raimundo? Adelante. No, doctor, está bien. Ah, Sí, nada más que se me olvidó bajarla, doctor. Gracias. no te preocupes, Raimundo, ahí seguimos. Bueno, entonces les digo, mira qué dijo aquí la Sala Superior en el 2002, les digo, antes de la reforma al primero de la Constitución. Dice la sentencia, aun y cuando existen dos marcas en la boleta, se desprende claramente que la opción política deseada por él o la sufragante, pues el hecho de que también se encuentre escrito el nombre de Miriam, en nada hace pensar que su deseo de sufragar sea por una opción distinta a la del PRI, ¿no? Por lo tanto, dice Miriam, en nada se cambia la intención del elector. De lo anterior se desprende que el voto debe considerarse válido y computarse al PRI y no declararse nulo como lo declaró el INE. Entonces ahí, como estos supuestos, es donde se demuestra que a pesar de que el INE ya lo contó, en el Consejo Distrital ya revisaron esa boleta, las consejeras y los consejeros de ese Consejo Distrital ya votaron por la nulidad de esa boleta, podemos irnos al tribunal. Y aquí vean, las consejeras y los consejeros de ese Consejo Distrital dijeron, el voto es nulo, y llegan al tribunal y las magistradas y los magistrados del tribunal dicen, no, el voto no es nulo, el voto es válido. Aquí vean otra parecida, marcó el PRI y luego José Cruz García, candidaturas no registradas. Vean cómo esta boleta ya no es igual a la anterior. Aquella decía Miriam y no en un recuadro. Y no traía apellidos. Aquí esta sí trae los apellidos de José Cruz García. Y también por ahí trae una marca pequeña en el PRI, Enrique Peña Nieto. Pero aquí es muy distinto. Y aquí sí, como dicen los compañeros, aquí como sí trae apellidos, el candidato no registrado, aquí uno dice, quería votar por Enrique Peña Nieto o quería votar por José Cruz García. Son dos opciones, el PRI o la candidatura no registrada. Y no pueden ser dos. O te decides por el PRI o te decides por una candidatura no registrada, aunque tu voto no va a contar. ¿Cuál podría ser la forma de salvar esta boleta? La única forma de salvar esta boleta hubiera sido que José Cruz García esté en la lista nominal. Y entonces en realidad José Cruz García dijo, ahí hay un espacio blanco, entonces ahí tengo que ponerle mi nombre, o la voy a firmar, o lo que ustedes quieran. Pero si José Cruz García no está en la lista nominal, entonces son dos opciones políticas distintas y entonces el voto tendrá que ser nulo necesariamente. Vean cómo estas boletas también pues todavía no manejan, ahí se lo está, como lo platicamos al principio de estas sesiones, todavía dice presidente, no dice presidencia de la República, todavía no hay un lenguaje incluyente. Ahora todas las boletas dicen presidencia, diputaciones, senadurías. Ya no van a haber senadores, ya no van a haber diputados, ya no van a haber gobernador,
Ahora todas son con lenguaje incluyente, hablan gobernatura, diputaciones, presidencias, senadurías, porque obviamente en todas las boletas encontramos candidatas y candidatos. Inclusive, ya hubo una boleta, como ya lo platicamos, donde sí podría decir gobernadora del estado. ¿Y por qué no puede decir gobernador? Y sí podía decir gobernador, porque saben que en esa boleta de Aguascalientes de este año de 2022, en Aguascalientes se participó para la gobernatura del estado y todas fueron candidatas, puras mujeres. Fue la primera boleta que encontramos en México en una elección de una gobernatura en donde no había ni un solo candidato, todas eran mujeres. Entonces, bueno, eso todavía confirma más que ya debe decir cualquier boleta, gobernatura, presidencia, aquí no, pero bueno, aquí en esta boleta dijo la sala superior, como dijeron exactamente los compañeros, en virtud y al no tenerse certeza de la voluntad del elector respecto a cuál era la opción política de su preferencia, el nombre del candidato que buscaba su apoyo debe considerarse entonces el voto nulo porque pusiste Enrique Peña Nieto y pusiste José Cruz García. En pocas palabras, José Cruz García no estaba en la lista nominal, entonces era un candidato no registrado, por lo tanto, pues no sabemos por quién querías votar y el voto es nulo. Acuérdense que no es lo mismo votar por una candidatura no registrada que votar y que el voto sea nulo. Una cosa son los votos nulos que aparecen y otra cosa distinta son los votos a candidaturas no registradas. Ninguno de los dos votos va a contar, pero no es igual. Uno votó por la candidatura no registrada y en el otro, pues no sabemos exactamente por quién votó. Vean esta boleta. A ver, que desaparezca ahorita en el Estado de México en el 2023. ¿A quién le dan el voto o el voto es nulo? Y a ver que desaparezca en un municipio donde el partido que ganó con un voto de diferencia fue el Verde. Y entonces les aparece esta boleta, o que estén empatados, o que ganó el PRD con un voto de diferencia al Verde. Y de repente les aparece esta boleta y ¿qué hacemos? Va el PRI con Enrique Peña Nieto, el Verde con Enrique Peña Nieto, el PRD con Andrés Manuel López Obrador, el PT con Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Ciudadano con Andrés Manuel López Obrador. Y aquí marcan con una cruz el PRD y tachonean todo el recuadro del Verde. Entonces luego nos vamos a la Constitución, nos vamos a que es un derecho humano, hay que tratar de protegerlo, pero aquí pues no son de la coalición. El PRD va con PT y Movimiento Ciudadano. Y el Verde va con el PRI. Entonces aquí marcaron PRD Verde. Todos lo anulan así, ya de plano. Todos lo anulan así como lo anuló el INE. Primero lo anularon en la casilla, luego lo anularon ahí, discutieron este asunto, lo discutieron las consejeras y consejeros del Consejo Distrital y también lo anularon. Y entonces se fueron hasta la sala superior. Fíjense, el PRD se fue hasta la sala superior y el PRD le dijo a la sala superior, ¿sabes qué? Revise ese voto y ese voto es para mí. Pero entonces, ¿qué hacemos? Aquí dice un compañero, Mario dice que fue un error del elector, pero ¿cómo advertimos que fue un error del elector? Ahora, la marca tradicional, Obed dice que el voto es para el PRD, la marca tradicional siempre es con una cruz. La ley no nos dice marca con una cruz, pero en México las reglas de la lógica, la máxima experiencia y la sana crítica nos dicen que siempre marcamos con una cruz. La boleta, porque en un examen, donde nos califican un examen, la cruz es negativo. Si yo contesto un examen con 10 preguntas y 3 preguntas tienen cruz, es que me equivoqué en un examen. Pero en una boleta, la cruz es la marca positiva, así es emblema. Entonces aquí se discutió, yo me acuerdo que este asunto se discutió ahí en la sala superior para tomar la decisión
y entonces se fue, fíjense, se tuvo que acudir a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia, y se puso un ejemplo. Si este fuera un examen de opción múltiple, donde hay que poner A, B, C o D, si a nosotros nos dan un examen de opción múltiple y nos dicen en cada respuesta pon si es la A, la B, la C o la D. Entonces nos da nuestro examen, nos da nuestra pluma, y entonces de repente pongo A, opción A. En la pregunta 1 es la opción A. Y luego digo, no, hombre, ya me equivoqué, no es la A, es la C. ¿Qué hago en el examen de opción múltiple? Pues tachoneo el A porque me equivoqué y voy y le pongo la palomita a la D o a la C, a la que creo que es la correcta. ¿Por qué lo tachoneé todo? Fíjense toda la interpretación que se hizo. ¿Por qué lo tachoneé todo? Pues porque no tengo goma, no se puede borrar. Entonces puse una cruz en el verde, me arrepentí del verde, lo tachoneé todo y entonces puse la cruz muy clara en el PRD. Esa es la interpretación para proteger el voto. La otra interpretación es son dos marcas en dos recuadros, no son de la coalición, se anula el voto. Pero ojo, siempre, ya sé que es complicado, ya sé que muchos no están de acuerdo con esta boleta, pero hay que buscar salvar el voto siempre, no anularlo. Porque es un derecho fundamental de esa persona que fue a la casilla, hizo fila, le dieron su boleta y entonces emitió un voto. Entonces, si lo vamos a anular, pues tiene que estar objetivamente, como dijo Mario, tiene que estar objetivamente acreditado que ese voto es nulo, que no sabemos para quién quería votar. Porque si de alguna forma hay una interpretación para saber por quién quería votar, el voto tiene que ser válido porque la Constitución nos obliga a proteger el ejercicio de ese derecho fundamental de esa persona, ¿no? Y entonces aquí dice la Sala Superior, eso es lo que dice este asunto, ¿eh? Porque todos son asuntos reales. Por ejemplo, este fue el juicio de inconformidad 25 del 2012. Si ustedes van y se meten a la página del tribunal o simplemente ponen juicio de inconformidad 25-2012, va a salir todo el juicio de inconformidad. Y va a salir esa boleta que se impugnó. Y va a salir que resolvieron las magistradas y los magistrados de la Sala Superior. ¿Por qué son las magistradas y los magistrados de la Sala Superior? Porque estamos hablando de la elección presidencial que resuelve en única instancia la Sala Superior. Ojo, si estuviéramos hablando de una elección de diputaciones y de senadurías, primero resuelve la sala regional y entonces otra segunda instancia. A lo mejor la sala regional dice el voto es válido o nulo y nos tenemos que ir a la sala superior en una segunda instancia. Es decir, cuando son diputaciones y senadurías, primero vamos a la sala regional y luego a la superior. Entonces la sala superior puede revisar la calificación del voto que hizo también la sala regional. Pero cuando es presidencia o gobernatura, los asuntos llegan directamente a la sala superior, entonces ya nadie la puede revisar, porque llegaron a la última instancia. Estos, como son de la elección presidencial, llegaron a la última instancia, entonces lo que diga aquí la sala superior, pues ya es definitivo, inatacable. Y aquí la sala superior nos dice de esta boleta, lo anterior permite afirmar que la voluntad del ciudadano fue en el sentido de corregir la emisión de su sufragio. Toda vez que canceló la cruz que se encuentra en el verde y cruzó el emblema del PRD. En este sentido, a no existir elementos adicionales para arribar a una conclusión distinta, esta sala superior considera que la intención del ciudadano elector no fue anular su voto, sino corregir la emisión de su sufragio, sin estar marcado el emblema. Y dice, y al estar marcado el emblema del PRD, es evidente que quería votar por el PRD. Y ahí se las dejo de tarea, por si les aparece por ahí para las próximas elecciones en el Estado de México, en Coahuila. Pues esto dijo, ojo, lo dijeron las magistradas y los magistrados, 2012, estamos en 2022, ya hay una nueva integración de magistrados y magistradas. No sé si tuvieran el mismo criterio, a lo mejor los nuevos magistrados dicen, no, para mí es nulo, puede ser. Pero lo que se dijo en 2012 es que el voto era para el PRD. Pero vean cómo el PRD fue hasta la sala superior a impugnar un voto.
un voto que empezó en la casilla la decisión, luego se fue al INE la decisión, y tuvimos que irnos hasta la sala superior para una elección presidencial, que un voto menos, un voto más, no iba a cambiar el resultado de la elección. Pero vean cómo los partidos políticos insisten y cuando están seguros de que un voto es válido para su partido, agotan todas las instancias. Por eso no podemos confiarnos. Ya se hizo recuento en el INE, ya dijo así el INE, y pues hasta aquí llegamos, ¿no? Vamos a llegar hasta el Tribunal Electoral en muchos casos. Y les digo, sí hemos tenido casos ya en la realidad donde hay cambio en resultado. Porque hubo un partido, impugna 5 boletas, le dice el tribunal, tienes razón en estas 5 boletas, el voto no es nulo, es para tu partido, y bueno, como le dan al partido otros 5 votos, pues el que le dan 5 votos rebasó al primero, y entonces el primero baja a segundo, y el segundo baja a primero por 5 votos. Ya hemos tenido casos donde hay un cambio de resultado porque se impugnan todas estas boletas. Entonces sí es muy importante conocer los criterios de cuándo un voto es válido, cuándo un voto es nulo, para si estamos en cualquier recuento, pues tengamos algunos criterios. Sobre todo de la sala superior, muchos nos dicen, el INE dicta lineamientos, sí, pero luego el tribunal revisa los lineamientos del INE y finalmente la última palabra la tiene el tribunal. Por eso hay que irnos a los casos prácticos más que irnos a los lineamientos del INE, porque a lo mejor los lineamientos del INE decían el voto es nulo. Y llega el caso al tribunal y el tribunal dice, no, el voto es válido a pesar de lo que dicen los lineamientos del INE. Eso siempre es muy importante, porque el INE hace bien su trabajo, emite acuerdos, emite reglamentos, emite lineamientos cuando la ley es omisa o cuando la ley no es muy clara. Entonces hace muy bien su trabajo el INE, pero siempre tenemos que estar conscientes que los lineamientos, los acuerdos, los reglamentos que emite el INE pueden ser revisados por el tribunal. Ojo, no es de oficio, nada es de oficio, nada de que el INE dictó lineamientos y ahora dice el tribunal, yo los voy a revisar. No, el tribunal no trabaja en ningún caso de oficio. Si el INE emite algún lineamiento de lo que ustedes quieran, como este de que el voto es válido y el voto es nulo en estos casos, de todos modos tiene que ir una persona al tribunal a impugnar esos lineamientos del INE. Si no, el tribunal no va a revisar ningún lineamiento, ningún acuerdo, ningún reglamento. Para que el tribunal lo revise, tiene que ir una persona al tribunal y decirle, mira, tribunal, estos lineamientos están mal. O mira, tribunal, estos lineamientos son inconstitucionales. O mira, tribunal, estos lineamientos van en contra de este tratado internacional. Pero alguien tiene que llegar al tribunal para que entonces el tribunal pues sí tenga que revisar si efectivamente esos lineamientos son conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, si a la ley o hay una omisión en la ley o esos lineamientos no son conforme a la Constitución. Y si los lineamientos no son conforme a la Constitución, pues el tribunal va a decir, pues sabes qué, INE, tus lineamientos son inconstitucionales y no aplican en el proceso electoral. Finalmente, esas son las atribuciones del tribunal, donde puede revisar lineamientos del partido. Digo, de los institutos estatales electorales o del INE, o puede revisar sentencias de todos los tribunales electorales y puede revisar sentencias de las salas regionales del tribunal. O sea, la sala superior tiene competencias y atribuciones para revisar todos los actos, todas las resoluciones y todas las leyes en materia electoral, las puede revisar la sala superior del Tribunal Electoral y emitir la última palabra sobre un reglamento, sobre una ley, sobre un acto, sobre una resolución o sobre una norma. Para eso tiene atribuciones, ¿no? La sala superior. Ahora bien, esta boleta puso una cruz, una cruz, una cruz, una cruz, una paloma en el PRD. La ley dice una marca en un recuadro. Aquí todos los recuadros están marcados. Esta boleta está totalmente contraria a lo que dice la ley. Si la ley dice una marca en un recuadro, aquí marcó todos los recuadros. Pero vean, ya está diciendo Mario, el voto debería ser para el PRD. A pesar de que todos los recuadros están marcados, a pesar de que son con una cruz, que es la marca que tradicionalmente utilizamos, aquí sí podemos desprender la intención del elector. Porque finalmente todo tiene cruz, pero tiene paloma el PRD.
Pero ¿por qué la sala dijo que el voto era nulo? A ver, alguien dígame por qué la sala superior dijo, ¿sabes qué? El voto es nulo. Porque vean qué pasó en Nueva Alianza. Nueva Alianza no tiene cruz ni paloma. Entonces dice la sala superior, es que aquí tienes tres decisiones. Me estás diciendo por un lado, no quieres votar por estos partidos, los que tienen cruz. Por otro lado, me estás diciendo, quiero votar por el PRD porque tiene paloma. Bueno, ya te entendí. Pero Nueva Alianza no tiene cruz ni tiene paloma. Tenía que haberle puesto una cruz a Nueva Alianza para entender que no quería votar por Nueva Alianza. O tenía que haberle puesto una paloma a Nueva Alianza, pero entonces el voto es nulo porque no son de la coalición. Aquí se le pasó a Nueva Alianza, no puso nada en Nueva Alianza, y entonces la sala superior lo anuló porque dijo, es que tienes tres posiciones distintas. No quieres votar por estos, quieres votar por el PRD, pero no me dijiste nada de Nueva Alianza. Ahora, así lo dijo la sala superior en el 2012. Yo tengo mis dudas, para el 2022. Yo a lo mejor aquí, como dijeron varios compañeros, pues a lo mejor aquí quería votar por el PRD. Porque, a ver, muéstrenme una marca en la boleta que me diga no quiero votar por el PRD. Entonces ahí está en discusión esta boleta. Varios compañeros se pronunciaron, están diciendo el voto para el PRD. Yo lo pensaría si le doy el voto al PRD y no lo anulo, a pesar de que no marcó nada en Nueva Alianza. Sin embargo, la sala superior dice, como Nueva Alianza no dices nada, no marcaste una X en todos los demás emblemas, te faltó el emblema de Nueva Alianza, dice la sala superior, al no ser evidente la voluntad del votante, el voto es nulo. ¿Y por qué no es evidente la voluntad del votante? Porque no me estás diciendo qué pasó con Nueva Alianza. Pero les digo, yo me quedo pensando con esta boleta, porque yo sigo pensando que quería votar por el PRD, a pesar de que Nueva Alianza no tiene nada. Pero lo idóneo hubiera sido, pues también poner una cruz en Nueva Alianza, y entonces sí no hay duda que quería votar por el PRD. Pero imagínense, la ley dice una marca dentro del recuadro, y hay boletas que todos los recuadros tienen marca. Y de todos modos, aunque todos los recuadros tengan marca, podemos saber cuál es la intención del elector. Por eso les digo, el criterio vigente y el criterio que tenemos que seguir es, cuando se advierta cuál es la intención del elector, el voto será válido. Y así debe decir la ley, no como la leímos, una marca dentro del recuadro y todo lo que sea distinto, el voto será nulo. No. Ya la ley tiene que decir, cuando se advierta cuál es la intención del elector, el voto será válido. Por ejemplo, así dice la ley de Puebla. La ley de Puebla dice, cuando se advierta cuál es la intención del elector, el voto será válido. Pues así deberían decir todas las leyes del país y la ley general, no solo la de Puebla. Pero bueno, creo que también por ahí nos dice José nulo. Pues les digo, aquí nos podemos quedar media hora discutiendo esta boleta. Y la mitad de los que estamos aquí van a decir que es para el PRD y la mitad que es nulo. Pero bueno, pues para eso, ¿no? Como dicen, para eso están los tribunales, nos vamos al tribunal y a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que diga la sala superior, pero lo que sí vamos a tener es certeza si el voto es nulo o es válido. En cuanto lo califique la sala superior, va a ser la última instancia y pues vamos a tener que acatar esa calificación que nos dijo la sala superior. Aquí les digo, son boletas ya que tienen 10 años, era otra integración de magistradas, aquí lo anularon, pero yo no sé si esta nueva integración de magistrados y magistradas y con una nueva reforma que se le hizo a la Constitución, pues se tomara otra decisión o no, se tratara de proteger el voto o seguiría siendo el voto nulo. Ahí está discusión, pero sí siempre tenemos que revisar cuál es la intención del elector. Y les traje estas boletas de veras, porque tenemos elecciones del Estado de México y de Coahuila, donde ya no les alcanza el tiempo para una reforma electoral, porque sus procesos electorales creo que empiezan por ahí de enero. Entonces el proceso electoral empieza en enero, por ejemplo, en el Estado de México, pues 3 meses antes ya no pueden tener una reforma electoral. Entonces quítenle diciembre, quítenle noviembre, quítenle octubre,
pues yo creo que en septiembre no va a haber, 2 de enero, muchas gracias Mario, si empieza entonces el 2 de enero la elección del Estado de México, tendrá que estar lista una reforma electoral para septiembre y obviamente pues no, primero la reforma constitucional y luego la reforma local. Entonces, como en el Estado de México y en Coahuila no les va a alcanzar la reforma electoral para incorporar el voto electrónico todavía el año que entra, podemos tener la seguridad que estamos hablando de boletas impresas. Para el 2024, de aquí a diciembre vamos a saber si seguimos hablando de boletas impresas o esto simplemente va a quedar en la historia. Pero por lo pronto esto nos va a servir claramente para las elecciones del Estado de México y para las elecciones de Coahuila. Para las del 24, a lo mejor todo esto va a quedar en la historia y vamos a tener una electrónica, ojalá así sea, pero si no, pues ahí quedan, ¿no?, los antecedentes para las elecciones 2024. Aquí vean 2 líneas diagonales. A ver, ¿qué quieren decir 2 líneas diagonales? Que un compañero me diga, 2 líneas diagonales, ¿qué quieren decir en una boleta? Conforme a cualquier ley en México, todas dicen lo mismo. Anular no, Ale, no es anular. 2 rayas diagonales, ¿qué? ¿Por qué ponemos 2 rayas diagonales en la boleta? Inválidas, exactamente. Pero tampoco es así. Técnicamente no es inválida, exacto. Aquí ganó Miguel. 2 rayas diagonales, como dice Obed también, quiere decir que la boleta fue inutilizada. Todas las boletas que nos sobran, hay que ponerles 2 rayas diagonales, porque nos sobró. Es una boleta inutilizada, no se usó, pero nada más miren aquí qué pasó. Viene con crayón PRI verde y luego vienen 2 rayas diagonales. Entonces aquí, y si ven físicamente la boleta, pues primero está el PRI verde con crayón y luego están las 2 rayas diagonales con plumón. ¿Qué pasó aquí? Pues que el escrutador o la escrutadora después llegó esa boleta marcada y después se le ocurrió poner 2 rayas diagonales. ¿Por qué? Pregúntenles en la casilla. Pero entonces 2 rayas diagonales conforme a la ley quieren decir boleta inutilizada. Sí, adelante Gilmar, por ahí te escuchamos. ¿Querías participar, Gilmar? Te escuchamos. Claro que sí, maestro, quería participar. Adelante, dinos. Poniendo otra suposición, también creo que ahí las autoridades electorales o el tribunal podría verificar si el plumón está arriba de las rayitas de las que tiene el PRI o está abajo, y analizar si trataron de hacer anuladas intencionalmente por alguna autoridad, ¿no? Verificar el tinte más que nada, ¿no? Si se encuentra abajo, puede significarse que esa acta sí efectivamente fue inutilizada, o viceversa. Si cruzaron Primero los partidos y luego las rayas, ¿no? Así es. Exactamente, Gilmar. Esa boleta, si la vemos físicamente, primero marcaron los partidos y luego la inutilizaron. Y marcaron los partidos con crayón y la inutilizaron con plumón. El plumón es que utilizan ya los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Sí, si tú la ves físicamente, sí se advierte que primero está PRI verde y luego están las 2 rayas diagonales. Por eso hay más duda, da, porque uno dice, bueno, ¿y qué andaban poniéndole 2 rayas ahí en la casilla después del voto? Fue un error como quiera que sea, pero bueno, el PRI llevó esa boleta hasta la sala superior y la sala superior dijo, ¿sabes qué? Que las rayas estén después de la marca, eso quiere decir que la intención del elector era PRI verde. Si después tiene 2 rayas diagonales esa boleta, quién sabe por qué, pero el voto es para el PRI y para el verde. Entonces la sala superior se las dio, pero exactamente por lo que dice el compañero, porque primero están las marcas de los partidos y después está la boleta inutilizada. Cosa muy distinta sería si primero está la boleta inutilizada y luego la marca del partido. Eso ya está más sospechoso, ¿no? Pero primero está la marca del partido, luego la boleta inutilizada, y por lo tanto la sala superior dijo que el voto era para la coalición PRI-Verde. Aquí vean esta boleta, marcaron el PRD, casi se acaban el crayón, y en candidatas no registrados ponen no estoy de acuerdo con ninguno.
Bueno, aquí se entiende que no está de acuerdo con un candidato no registrado y entonces que el voto es para el PRD. Pero vean cómo no lo puso claramente, tenía que haber puesto, no estoy de acuerdo con ningún candidato no registrado, porque si pones no estoy de acuerdo con ninguno, a lo mejor se puede pensar que no estás de acuerdo con ninguno de los que están ahí en los emblemas. Sin embargo, bueno, ahí está la marca con crayón, que la pasó como 3 o 4 veces al PRD. Entonces, bueno, ese voto ahí se consideró, ¿no? Aunque llegó hasta la sala superior. Aquí si se ponen lentes, los que no traen, pues vean cómo marcó el recuadro del PRD, pero apenas se notaba. Y ese se lo tomó textual y marcó el recuadro del PRD, no del emblema, sino de todo el recuadro. Ahí puso una raya alrededor de todo ese recuadro donde está el PRD y el nombre del candidato. Y entonces lo curioso es que los escrutadores y en el INE lo anularon, porque dicen la marca solamente está subrayando el marco del recuadro, pero no subraya ni el PRD ni el nombre del candidato. Sin embargo, pues ya viendo físicamente la boleta, la sala dijo, no, pues el voto es para el PRD y el voto es para Andrés Manuel López Obrador, porque se encierra en el recuadro de esa opción. Aquí marcó PRI verde y luego puso abajo candidato no registrado Amado. Pues aquí la salvó la sala superior diciendo, pues Amado no tiene apellidos, por lo tanto, pues quería votar por Enrique Peña Nieto y a lo mejor Amado pues simplemente es otro signo distinto, otra leyenda distinta, pero en nada quita que quería votar por Enrique Peña Nieto, que diga Amado en candidatos no registrados. Y finalmente aquí marcó en la boleta PRD, pero en el PRI puso, pero ya saben, este es el elegido de los dioses. Son dos leyendas en dos emblemas, pero fíjense que no se contradicen las dos leyendas y las dos marcas en los dos emblemas, porque pone una cruz en el PRD y en el PRI simple y sencillamente, pero ya saben que este es el elegido de los dioses. Pero nada cambia su intención, que es votar por el PRD. Por eso no se les pase, siempre en las boletas tenemos que revisar no las marcas, sino cuál es la intención del elector. Y vean, desde el 2008 ya había una tesis de la Sala Superior que dice, validez del sufragio no se desvirtúa cuando en la boleta electoral es objetiva la intención del elector. Y así nos dice la tesis, cuando se puede advertir cuál es la intención del elector, a favor de qué partido o coalición quiere votar, entonces el voto contará para ese partido o para esa coalición y el voto debe considerarse válido independientemente de las marcas o los signos que tiene la boleta. Y por ahí no la traigo ahorita, pero también hay una tesis del tribunal que dice lo que preguntó el compañero, cuando la marca sea denostativa dentro de la boleta, se entiende que el voto es nulo. Si tenemos una marca dentro de un recuadro, pero la marca es denostativa para ese partido o para esa candidatura, entonces se entenderá que el voto es nulo porque si la marca es denostativa, pues no quería votar esa persona o ese ciudadano. La próxima sesión, que es mañana, ya vamos a revisar, pues ya entramos directamente a la nulidad de elección. Vamos a revisar rapidísimo las causales que ya vieron de nulidad de votación recibida en casilla. Les vamos a dar una pasada muy rápida para entrar ya directamente a las causales de nulidad. Vamos a entrar con las causales de nulidad de elección de diputaciones. Ya lo vamos a ver senadurías. Luego con otros compañeros van a ver las que están en la Constitución, la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Conmigo también vamos a ver casos de la nulidad de la elección presidencial, qué se impugnó, cuándo se impugnó, por qué se puede impugnar la elección presidencial. Todo esto lo veremos las próximas sesiones. Mañana empezaremos solamente tocando algunos principios de las nulidades y ya entramos a la nulidad de elección de votación recibida en casilla rápidamente y después de nulidad de elección de diputaciones federales. Por lo pronto, el día de hoy terminamos con este tema. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Aquí vamos a entrar rápidamente mañana a temas de nulidad de votación recibida en casilla para terminar con toda esta presentación que ya vimos en varios días. Pero si alguien quisiera desde hoy la presentación, con todo gusto escríbanme en mi correo electrónico que está aquí al principio y se las hago llegar.
dario.mora@te.gov.mx, si no mañana, ya que terminemos de revisar toda esta presentación. Mañana, entonces, también me pueden escribir a mi correo electrónico y yo mañana, después de la sesión de la mañana, les hago llegar esta presentación porque se dividen en dos. Les voy a hacer llegar esta presentación y luego les voy a hacer llegar la presentación de nulidad de elección. Los temas que vean conmigo de nulidad de elección, también tengo otra presentación adicional a esta, pero esta me la pueden ir solicitando a mi correo electrónico si quieren desde el día de hoy o mañana, y posteriormente la de la nulidad de elección, pues ya la próxima semana que terminamos con los temas de nulidad de elección. No sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención y nos vemos mañana, acuérdense, a la misma hora en el mismo canal. También quiero agradecerle al doctor Luis Jaime, mi compañero de la EGE, que le dio seguimiento al curso